13 años tenía Dafne Zapata Quintos la última vez que alguien la vio con vida. 18 tiene la joven que hoy duerme en un centro de detención en Altamira, señalada de haber participado en su muerte. Y hay una tercera cifra, quizás la más incómoda de todas: cero. Cero sentencias, cero certezas legales hasta este momento sobre quién es responsable de lo que pasó dentro de un campamento de verano en Tamaulipas. Porque a más de un mes de la muerte de un adolescente, ni siquiera la presidenta de México se atreve a decir con seguridad quién es víctima y quién no. Esto no es la historia de un capo capturado ni de un operativo militar. Es algo distinto y probablemente más difícil de digerir: la historia de dos jóvenes atrapadas en el mismo expediente. Una ya no puede hablar, la otra casi nadie al hablar. Ciudad Madero, Tamaulipas, Avenida Saravia, Colonia 1 de Mayo. Ahí, detrás de un portón con más de 3 décadas de historia, opera la Academia Militarizada Marina Donitz, un internado privado que combina educación básica, preparatoria, disciplina de corte castrense y campamentos vacacionales para adolescentes. El lunes 13 de julio de 2026 arranca ahí el Campamento Militar de Verano 2026, programado para 18 días. Entre las decenas de jóvenes que ingresan esa mañana está Dafne Zapata Quintos, de 13 años, originaria del municipio del Mante. No llega a completar ni la mitad del curso. Dafne llega a ese campamento como llegan miles de adolescentes cada verano en México, enviada por su familia a un curso de disciplina, con la idea de que ese tipo de programas forma carácter, mejora la conducta, endereza el rumbo. El Mante, su municipio de origen, queda a más de 1 hora de Ciudad Madero. Su madre la despide sabiendo que la vería 18 días después. La vuelve a ver a los 3 días después. El 16 de julio, Dafne está muerta. La necropsia oficial establece la causa: asfixia por sumersión. Parte de la información recabada durante la investigación señala además golpes y lesiones múltiples en el cuerpo de la menor. Antes de esa llamada final hubo otras. Un video que le envían a su madre, Alejandra Quintos, donde Dafne aparece con un moretón en el rostro y le explican que se desvaneció durante una actividad física, que tuvo una baja de presión, que un médico ya la revisó. Un día después, otra llamada: la joven tiene tos, y luego silencia la noticia final. Para este momento del video ya tienes los datos que dieron la mayoría de los noticieros: 3 personas detenidas, un caso investigado como feminicidio, una presidenta pidiendo revisión. Lo que no siempre te contaron es lo que hay detrás de esos 3 detenidos y por qué uno de esos 3 nombres divide hoy un país entero. Mientras la fiscalía arma su expediente, adentro de grupos de WhatsApp vinculados a la propia academia circula una abiertamente distinta: que Dafne se resbaló bañándose sola, que fue un accidente doméstico, prácticamente una fatalidad. La necropsia oficial, con su hallazgo de agua en pulmones y tráquea, contradice de entrada esa narrativa. La madre de Dafne, desconfiada de que la investigación se quede corta, contrata además una necropsia privada para comparar resultados. 2 versiones del mismo cuerpo desde el primer día. Esa es la textura real de este caso. Nada, ni siquiera la causa de muerte contada puertas adentro de la academia, se sostiene sin ser cuestionado. Por otra parte, empecemos por el lugar. La Academia Militarizada Marina Donitz se constituye como asociación civil el 6 de julio de 1995, bajo la representación legal de Jorge Luis Ponce Ortega. Durante casi 3 décadas se convierte en uno de los internados militarizados privados conocidos del sur de Tamaulipas, primero operando en la Colonia Unidad Nacional y después trasladándose a la Colonia 1 de Mayo. Cuenta con clave de centro de trabajo otorgada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas para impartir clases desde nivel básico hasta bachillerato, además de internado y campamentos vacacionales. Puertas afuera. Durante años, la academia se vende como una institución de orden, disciplina y formación de carácter. Puertas adentro, según decenas de testimonios que empiezan a circular después de la muerte de Dafne. La historia es otra. Una exalumna que pide ser identificada solo como Sumaya cuenta a un medio nacional que en 2003, cuando tenía 17 años, fue víctima de abuso por parte del propio director de la academia, quien se habría aprovechado de la posición de autoridad que ejercía sobre ella. Otro exestudiante relata que, siendo menor de edad, un instructor lo golpeó dentro del salón de clases por comer un sándwich en horario no permitido y que el golpe lo llevó al hospital. Una exalumna identificada como Claudia Patricia declara ante la Fiscalía Especializada que durante su estancia presenció gritos, humillaciones y castigos físicos y que otras compañeras le hablaban de abusos que ocurrían de noche. Videos que circulan después del caso muestran
según quien los comparten a jóvenes atados o privados de alimento durante periodos largos. La madre de Daphne asegura que ya existían denuncias previas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, denuncias que según su versión no prosperaron. Ojo con este dato, porque es clave para entender todo lo que viene después. Antes de que Daphne muriera ya había un patrón: 30 años de historia, múltiples generaciones de alumnos y, según reportes periodísticos, 25 años de señalamientos que nunca lograron cerrar la institución. Piensa en lo que eso significa en términos simples: una academia privada, con permiso oficial de la Secretaría de Educación para operar desde preescolar hasta preparatoria, funcionando durante 3 décadas bajo un modelo de disciplina castrense aplicado a menores de edad, con denuncias documentadas de por lo menos 2003 y sin que ninguna autoridad en ningún momento de esos 30 años haya intervenido a tiempo. Después de la muerte de Daphne, la Secretaría de Educación Pública se pronuncia públicamente en contra del modelo de escuelas militarizadas para menores en general, aunque la revisión de la situación específica de la Academia Donitz queda principalmente en manos de la Fiscalía Estatal. Ahora sí, vamos a los nombres. Jorge Luis Ponce Ortega, director y fundador de la Academia, conocido puertas adentro como Comandante Ponce, es detenido durante la noche del sábado 25 de julio en un fraccionamiento de Altamira, señalado por su probable participación en el feminicidio de Daphne Zapata. Horas después, ya de madrugada, cae Estrellita Mora Díaz, encargada del área femenil del plantel, conocida entre las alumnas como Sargento Estrellita. Era ella quien enviaba los reportes sobre el estado de salud de Daphne a su madre durante el campamento, y era ella, según señalan exalumnos, quien aplicaba los castigos disciplinarios, incluido uno que varios estudiantes describen con el mismo nombre: la perrera, una forma de aislamiento dentro del plantel. Cuando la trasladan a las instalaciones de la fiscalía, Guafuera le grita: asesina. Ambos, director y encargada, quedan vinculados a proceso el 30 de julio, tras una audiencia en la que el Ministerio Público expone los datos de prueba recabados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, y ambos siguen el resto de la diligencia por videollamada desde el penal de Altamira. Ojo con la fecha de esa segunda y tercera captura, porque no es casualidad, ocurre apenas un día después de que la defensa de Dana Yanina presentara por su cuenta una denuncia formal contra Estrellita Mora por el delito de secuestro, acusándola de haber privado a Dana de su libertad tras la muerte de Daphne. Esa denuncia, seas o no partidario de una de las dos versiones, es un dato duro dentro del expediente, no una opinión de la familia. Y luego está el tercer nombre, el que no encaja en el molde de esta historia: el nombre de Dana Yanina, originaria de Poza Rica, Veracruz. Ingresa a la Academia Militarizada Donitz como alumna interna el 2 de mayo de 2025, el mismo día en que cumple 17 años. Cuando Daphne muere, Dana lleva apenas 2 meses de haber cumplido 18. Recién egresada de la preparatoria de la institución, se queda dentro del plantel como auxiliar de Estrellita en el área femenil. Es, según cómo se le mire, o una instructora en formación o una alumna que nunca terminó de salir de ahí. La madrugada del 23 de julio, Dana se presenta de manera voluntaria ante la Fiscalía especializada en niñas, niños, adolescentes y mujeres en Tampico para rendir declaración sobre el caso de Daphne. Antes de ese momento, según su familia, graba un audio en el que asegura haber sufrido abusos dentro de la academia. Minutos después de presentarse, agentes de la Policía de Investigación le notifican que existe una orden de aprehensión en su contra. Se convierte así en la primera persona detenida por el caso. 6 días después de la muerte de Daphne, llega acompañada de su padre y de un abogado. Viste de negro, lleva el rostro cubierto. Detente un momento en ese detalle. Dan no huyó, no la localizó un operativo, no la sacaron de un domicilio a la fuerza. Fue ella quien caminó hasta la fiscalía a declarar sobre la muerte de una compañera de 13 años. Y fue ahí, en ese mismo edificio, donde la convirtieron en imputada. Eso no dice nada por sí solo sobre su culpabilidad o su inocencia, pero sí dice algo sobre cómo empezó esta parte de la historia. Espera, porque aquí es donde la historia deja de tener una sola versión y se parte en dos. Un paréntesis técnico, necesario antes de seguir. La Fiscalía especializada en la investigación del delito de feminicidio y homicidio doloso de mujeres lleva el caso bajo la tipificación de feminicidio, no de homicidio simple. Esa distinción no es un tecnicismo menor. Implica que para la autoridad apuntan a razones de género detrás de la muerte de Daphne, lo que a su vez eleva las penas previstas y obliga a un protocolo de investigación distinto.
Es bajo ese mismo protocolo y dentro de la misma carpeta de investigación que se abre la línea de indagatoria contra Danna Yanina. La versión de la fiscalía sostiene que Danna Yanina tuvo participación directa en los hechos que llevaron a la muerte de Dafne y que la señala como una de las últimas personas en verla con vida dentro del campamento. Sobre esa base, un juez de control determina en una primera audiencia que existen datos de prueba suficientes para vincularla a proceso por feminicidio. Queda bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira. La versión de su defensa es otra completamente distinta. Un equipo de al menos 5 abogados sostiene que Danna nunca dejó de ser ella misma una víctima dentro de la academia, que sufrió maltrato físico y manipulación psicológica durante más de un año de internamiento, que, tras la muerte de Dafne, fue privada de su libertad de forma extrajudicial por la propia Estrelita, y liberada apenas unos días después bajo resguardo de su padre, que intentó presentar una denuncia formal por abuso antes de ser detenida y que la fiscalía se negó a recibírsela la primera vez que acudió. Su abogado, Omar Pérez Hernández, resume así la expectativa de la defensa de cara al proceso: busca una resolución favorable para Danna. La madre de Danna va más lejos. Asegura que su hija fue víctima de abuso desde los 17 años dentro de la institución, que existe una denuncia formal por ese hecho y que toda la imputación en su contra se sostiene en un solo señalamiento. No hay ninguna prueba más que la acusación de Estrella. Declara apuntando a que Estrellita Mora es quien colocó a Danna como la última persona en ver a Dafne con vida. Durante la audiencia de vinculación a proceso, que se extiende por más de 13 horas entre el 27 y el 28 de julio, Danna sufre una crisis nerviosa y tiene que recibir atención médica en el lugar, lo que obliga a posponer la diligencia. Su padre, Ofil Cruz, describe el ambiente de esa jornada como pesado por las declaraciones, aunque destaca que a su hija la atendieron rápido para tranquilizarla y calmarla. Un peritaje psicológico presentado por la defensa, elaborado por una psicóloga forense, determina que Danna presenta estrés postraumático y un riesgo suicida alto, y recomienda revisar la medida cautelar de prisión preventiva. Hasta el momento, la joven sigue detenida, y en medio de las dos versiones, hay una que se llama viva voz que se llama la de la propia madre de Dafne. Al inicio del caso, familiares de Danna le piden a Alejandra Quintos que grabe un video defendiendo la inocencia de la joven. Ella accede en ese momento porque cree la versión que le presentan. Ese video termina siendo usado después como prueba durante la audiencia y Quintos tiene que explicarle a la jueza por qué lo grabó. Ellos le hablaron a mi mamá, los familiares, la abuelita, declara ante el tribunal, aclarando que fueron los propios parientes de Danna quienes gestionaron la grabación. Con el paso de las semanas y después de tener acceso a la carpeta de investigación completa, la madre de Dafne cambia de postura. Hoy sostiene que Estrellita Mora sigue siendo, para ella, la principal responsable de la muerte de su hija, aunque no descarta la participación de más personas. Y aunque en algún momento defendió a Danna, hoy afirma que no va a dejar de exigir justicia para su propia hija. Yo voy a defender a mi hija. Aquí conviene detenerse un segundo, porque es fácil perderse entre nombres. Lo que tienes en resumen es esto: una adolescente de 13 años muerta por asfixia dentro de una institución con casi 30 años de señalamientos por maltrato, un director y una encargada del área femenil vinculados a proceso por feminicidio, y una joven de 18 años, exalumna de la misma institución, detenida por el mismo delito que asegura ser ella también, una sobreviviente de ese sistema y cuya propia familia dice que su único delito fue no salir a tiempo. La noticia se extiende por todo el país. La Secretaría de Educación Pública se pronuncia públicamente en contra del modelo de escuelas militarizadas después del caso. Decenas de estudiantes de la Academia Donitz aprovechan la exposición mediática para narrar en redes sociales su propia experiencia dentro del plantel: castigos, aislamiento, control extremo sobre la comida y el contacto con las familias. La Fiscalía de Tamaulipas asegura el inmueble bajo la carpeta de investigación 27 de 2026 y si colocas en todos los accesos sellos que, según denuncia la madre de Dafne, habrían sido violados por al menos 5 personas que entraron al plantel con el pretexto de cuidar a la mascota de la institución. El caso Dafne, como ya se le conoce en la prensa nacional, abre además una conversación más amplia. ¿Cuántas academias militarizadas privadas operan en México sin una supervisión real sobre lo que ocurre puertas adentro? ¿Cuántos padres y madres siguen inscribiendo a sus hijos en programas de corrección de conducta?
sin preguntar qué métodos disciplinarios se usan y qué tanto puede hacer una Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando las denuncias, como en este caso, llevan años sin prosperar. No es un debate exclusivo de Tamaulipas, es un debate que después de este caso empieza a repetirse en otros estados del país. Y entonces llega el fin de semana en que la historia sube un nivel más. Durante una gira de trabajo por el sur de Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum es abordada por un grupo de manifestantes. Uno de ellos, un hombre, le grita desde la distancia. Ella detiene la marcha, se acerca y le pregunta directamente el motivo. La respuesta es corta: es que queremos la libertad de Dana. Minutos después, la propia presidenta recibe dentro de un hospital de la zona a los padres de Dana Yanina. Escucha su versión y su petición. El lunes 17 de agosto, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum hace pública esa reunión. Explica que Dana es la joven detenida por el caso de la escuela militarizada donde murió una adolescente, que están también detenidos el director y una trabajadora del plantel, y que los padres y vecinos de Dana piden su libertad porque sostienen que ella no participó. Anuncia que le pidió a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, revisar directamente el expediente y que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, hará lo mismo junto con la Fiscalía Estatal. La razón que da la propia mandataria en sus palabras: a lo mejor la joven también es víctima. Esas víctima, dicha desde Palacio Nacional, es la que convierte un caso estatal en un tema de conversación nacional. Pero atención, porque aquí es donde muchos videos que circulan en redes se equivocan o simplifican de más. La solicitud de revisión de la presidenta no es un indulto, no es una declaración de inocencia. No cambia por ahora la situación jurídica de Dana Yanina, que sigue vinculada a proceso y sigue bajo prisión preventiva mientras la Fiscalía Estatal y la Fiscalía Federal deciden qué hacer con el expediente. Lo único que cambia de momento es que dos instituciones más, la Fiscalía General de la República y el Gobierno de Tamaulipas, tienen ahora la obligación de mirar de nuevo cada dato de prueba. Mientras tanto, la vida de dos familias sigue detenida en el mismo punto. La familia de Dafne Zapata espera un juicio confirme quién exactamente es responsable de la muerte de una niña de 13 años dentro de un campamento que se suponía debía formarle carácter. La familia de Dana Yanina espera que alguien, en algún momento, revise con calma si la joven que pasó cumpleaños encerrada en esa misma institución es la responsable de esa muerte, o si es, como ella misma asegura, otra sobreviviente más de un sistema que llevaba 30 años sin que nadie lo detuviera. Y aquí está la pregunta que te toca a ti, no a la fiscalía, no a la presidenta. Si una institución lleva casi 3 décadas acumulando denuncias de maltrato sin que ninguna autoridad la cierre, ¿cuántas Dafnes y cuántas Danas tuvieron que pasar antes por ahí en silencio para que este caso fuera el que finalmente llegara hasta Palacio Nacional? Y la próxima vez que un video de un campamento, un internado o una academia de disciplina te aparezca en el feed prometiendo formar el carácter de un hijo, una hija, un sobrino, ¿qué es lo primero que vas a preguntar antes de firmar la inscripción? Hasta el cierre de este video, ni la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, ni la Fiscalía General de la República han emitido una resolución definitiva sobre la situación jurídica de Dana Yanina. Jorge Luis Ponce Ortega y Estrellita Mora Díaz permanecen, igual que ella, en prisión preventiva, con su proceso apenas en etapa inicial. El caso continúa abierto y esta historia, con toda seguridad, continuará.